A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 8 de agosto del año 2024. El tema que vamos a tratar hoy es la importancia de las cifras y su comprensión. En las democracias o en las economías abiertas hay organismos, en la mayor parte de los casos autónomos, que recaban datos de las actividades económicas, de las cuestiones sociales, educativas, etcétera, y las presentan en forma tal que la sociedad o los interesados puedan conocer el estado actual de las cosas específicamente en esos temas. Inflación, exportaciones, importaciones, nivel educativo, defunciones, etcétera, etcétera. Entonces, México es una democracia con todos sus defectos, con todas sus sinvergüenzadas, y a pesar de mi paisana la Lupe Tadei y a pesar de la señora Mónica Soto, que es la sirvienta de López Obrador y de la anticientífica ahí en la sala superior, México es una democracia. Repito, imperfecta, con limitaciones todavía, pero es una democracia. ¿Qué es lo que sucede en un país como el nuestro, no obstante ser una democracia? Que tiene un tipo de ciudadanos muy especial. Un ciudadano formado desde los años 40, para ponerla fácil, del siglo pasado, que ha sido manipulado desde edad temprana en el sistema educativo, posteriormente en el manejo del sector público, a través de mecanismos como ciertos sindicatos, el CENTE, por ejemplo, que durante muchos años fueron los operadores electorales, sus integrantes del Estado mexicano o del gobierno federal. Eso fue conformando una mentalidad, vamos a decir, conformista, apático el ciudadano, ¿a cambio de qué? De votar siempre por el partido en el poder o por el poderoso en turno, a cambio de la dádiva, del beneficio, que una beca, que esto, que el otro, que una casa, que bultos de cemento, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que hoy, de esos 100 millones de ciudadanos, prácticamente 90 o 95 son de una apatía que asusta. Les vale madre la cosa pública, no les interesa, tienen un desprecio por participar que dicen, no, mira, yo ya voté, ya hagan lo que hagan, son una bola de corruptos los partidos, los políticos, etcétera, y el señor se desentiende, se aísla, y eso que genera una situación muy favorable para la clase política. ¿Por qué? Porque el otro no se mete y los deja hacer y deshacer. Y se sirven con el cucharón del pozole, es la verdad. Entonces, estamos ante una situación, pues, donde nuestra democracia es imperfecta, limitada, con muchas deficiencias en algunos aspectos específicos, pero al mismo tiempo, tiene ciudadanos apáticos que no les interesa conocer el estado de esa democracia y dejan hacer, es decir, con su silencio apoyan esa forma de gobernar. Y tenemos entonces la situación actual. Este tema de la sobrerepresentación, la manipulación de esto, del otro, la violación de las leyes electorales, que por lo demás, una buena parte de ellas es un absurdo completo el absurdo, pero los partidos que están representados en el Congreso de la Unión no se atreven a modificar eso, mejor que se quede así, porque eso les permite manipular las cosas, gastar dinero en exceso, intervenir en el proceso electoral, etcétera, etcétera.
De tal manera, pues, que esto que pasa no es nuevo en primer lugar. Esto es una cosa que viene desde los años 40 o 50 del siglo pasado. La manipulación de los procesos electorales, el conteo de los votos, la organización de las elecciones, eso no nos es ajeno. Ha sido más tiempo el que las elecciones se han manejado de esta última forma que ya de manera ciudadana desde hace 30 años. Entonces, el ciudadano todavía no le interesa eso. Sí, yo ya voté, ya no me estén jodiendo. El 40% ante el desastre, la gente no vota, no le interesa participar. Esto da por resultado un país que en muchas cosas es un país cavernario casi en la política. Un país con una clase política que suspira por el pasado, por lo viejo, porque antes pues, no había oposición alguna. Había un solo partido y dos, tres satélites por ahí, el PAN con una oposición incipiente, pero los otros eran comparsas, el PAR, el partido del Frente Cardenista y el esto y el PPS y el PAR, etcétera. En esas condiciones, pues, cuando lancemos críticas a la forma como en el INE, como en la sala superior del Tribunal Electoral, se manipulan las cosas y se hace para quedar bien con la anticientífica o con el bulto, es que ese es el resultado de la clase de ciudadano que hemos construido. Eso no es gratuito aquello. Por eso cuando estemos criticando la sobrerepresentación, también debemos al mismo tiempo señalar la apatía ciudadana. Y lo van a ver ustedes ahorita. Miren, Pablo Magluf, un analista político que tiene una página, tiene un Substack, se dice ahora, antes decíamos una página y ahí publicaron, ahora ya se dice Substack. Muy bien. Pablo tiene un Substack y en la colaboración semanal oral que hace, tiene otra que es escrita, habla de la pérdida de efectividad de ciertas formas de protesta, el plantón, la manifestación, y no recuerdo cuál es la otra. Eso es herejía para muchos. ¿Cómo se atreve Pablo? Posición de él que secundo al 100%, al 100%. Pero ¿cómo se atreve Pablo a decir que eso no funciona? Lo que está diciendo Pablo, y lo aclara ahí en su colaboración oral, en su podcast, que hay que ahora ya manejar esos términos, donde dice, no estoy en contra de que se realicen, lo que estoy en contra es que se piense que esas formas son efectivas todavía. Lo fueron, pero ya estamos en una situación completamente diferente. La tarea ahora para los grupos interesados en el futuro del país sería definir cuáles serían las nuevas formas de protestar, de exigir, de hacer avanzar la democracia. Pero ¿cuál es el elemento central aquí? Que tenemos un ciudadano al cual no le importa esa esfera de asuntos que llamaríamos lo público. Entonces, si a ese ciudadano no le importa eso, pues podremos nosotros bailar, pararnos de manos y que la marea rosa y que 1 millón de gentes o 2 millones, eso le vale, porque no ve efecto alguno práctico. ¿Dónde están esos millones que hablaban cuando las manifestaciones o plantón en el Zócalo? ¿Dónde están esos cientos de miles de personas que iban con sus prendas rosas ahí, con lentes de acá, de marca y todas sus bolsas nice? ¿Dónde están? Haciendo lo mismo que hacían, haciendo lo mismo que han hecho en los últimos 15, 20 años. Pero se veía nice, ¿no? Ay, fulana, ¿cómo estás? Pues aquí en la marcha, luchando por el INE, defendiendo la democracia. ¿Qué vas a hacer, mana, ahorita? Bueno, vamos, ¿dónde nos vemos? En Opiedo Cochón, ahí nos vamos a encontrar a Pablo Gómez. Dice, nos vemos ahí en Opiedo Cochón, muy bien. O no, mejor vamos a cuál.
vamos al Arturos, ahí en Emilio Castelar, ahí te veo en el Arturo, apártame el lugar y todo, ¿no? Sigue lo mismo. Oye, ¿y ya fuiste a cambiar tu guardarropa? Hay unas ofertas muy importantes en Nueva York. Oye, Houston, no, es que ya ves cómo estuvo esta cosa del huracán y eso, por eso no voy a ir. Ve a Nueva York, hay unas ofertas chulis baratísimas, very, very baratas, le dice. Lo mismo. En esas condiciones, pues, estamos ante el principio de una nueva era política en este país. ¿Habrá representación en la Cámara de Diputados? Todo indica que sí la habrá. Y que allá sale, no, es que nomás obtuvieron el 40 y tantos por ciento de los votos, pero van a tener el 74% de las curules. Sí, pero de manera elemental hay que decir las cosas objetivamente. Morena va a obtener, al margen de la sobrerepresentación o no, 251 diputados. 251 y un poco más. Ahorita les voy a decir cuántos. Ahí les va. Pero nomás tengo aquí los senadores. Los diputados va a tener creo que 230 o alguna cosa, pero con los que tiene el Verde y el Partido del Trabajo va a tener como 270, alguna cosa así, o 260. Bueno, pues ya tiene 251 diputados. Controla la Cámara de Diputados. ¿Y qué tiene de importancia eso? ¿Qué importancia tiene? Que controlan el presupuesto. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije aquí? Hay que buscar como prioridad las cámaras y de no poder en las dos controlar la mayoría absoluta en diputados porque estaríamos controlando el presupuesto. Nadie me peló. Y ahí están los resultados. Que si va a tener 350 o va a tener 320 o 200, bueno, requiere 334 para la mayoría calificada, perfecto. Los va a obtener, está bien, ya explicaron y que o como partido o como coalición, etcétera, que además ni siquiera han atinado a explicarle de manera clara a la gente. Pero cada uno, bueno, es que la sobrerepresentación por acá, que en 1996 cambió y que la Constitución, el artículo 54, la gente no entiende eso. Pero no se han preocupado los partidos, porque estos intelectuales y que opinan en los programas de radio, de televisión o mesas redondas en los espacios en las redes, pues esos hablan y van y se lucen y acá y cámara, 1, 2, ahí madre, como Gordolfo, que latino. Pero los partidos, ¿dónde están los partidos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde están? Pero el hecho es que en Cámara de Diputados, Morena y los suyos tienen 251 diputados sin problema alguno y ya tienen el control de esa Cámara. Si llegaran a tener 80 más para tener 331, 334, que es la mayoría calificada, muy bien. Pueden comenzar un proceso de reforma constitucional, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque la Constitución dice con una claridad meridiana que en las dos cámaras del Congreso de la Unión deben obtener la mayoría calificada, 2/3 partes de los presentes. Y ahí viene la buena noticia. Me he cansado de decirla y hay otra persona que ayer vi el nombre, un señor de apellido Herrera, que es ex consejero del INE, que dice exactamente lo mismo que yo. Pero como diría aquel, nomás que yo lo dije primero, ¿verdad? Pero no importa. Pero somos dos nada más. De acuerdo a los números, Morena va a tener 60 senadores, el PT va a tener 9 y el Partido Verde 14. Si nosotros sumamos estas tres cantidades, nos da 83. No van a tener la mayoría calificada. Tan es así
que la anticientífica hace 2 días dijo, y como ya lo ha establecido el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. ¿Qué significa eso? Como expliqué, que para modificar la Constitución, ténguele, van a tener que esperar hasta dentro de 6 años, cuando aspiren a tener 86 senadores. Ahorita tienen 83. Al menos esas son las cifras que ahorita vamos a esperar unos cuantos días para que pero no va a variar mucho. Pero como me decía alguien, y repito lo que dije ayer, es que pueden presionar. Bueno, pues sí, ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el hecho aquí? Que en la medida en que no entendamos el papel de esas cifras, de lo que dice la Constitución, no vamos a poder combatir a esa estrategia de ellos. Ahora bien, ¿qué tipo de cifras debemos conocer? Las más básicas de la economía: inflación, tasas de interés, serían las 2 básicas. ¿Dónde lo puedo hacer? Bueno, difícilmente puede haber algo específico. Los partidos tienen centros de análisis, de investigación. El PAN tiene la Fundación Rafael Preciado y el PRI la Fundación Colosio. Podrían elaborar folletos muy simples, dar cursos a través de este medio, explicando con personas que dominen los temas y aclaren, pongan ejemplos, para hacerle ver a las personas la importancia de conocer el nivel de la inflación. ¿Qué significa que ahorita, en el mes que acaba de terminar, tengamos un nivel de inflación, ahorita se los digo, de 5.27, si no estoy equivocado? Este fue desde el comunicado de Banco de México. Aquí está. 5 a la anual este es julio, 5.57. Es la variación, es la inflación con base anual. Esa es una inflación muy alta. Es casi el doble de la meta de 3% de Banco de México. Pero esto tiene un efecto porque ya viene desde antes, viene subiendo. En esas condiciones, pues, ¿qué significa este 5.57? ¿Y qué significa que Banco de México, su junta de gobierno, hayan decidido 3 de sus 5 integrantes bajar 0.25% la tasa de interés? Bueno, ahí hay una irresponsabilidad de los 3 que votaron a favor de esa reducción, que son los 3 que ha nominado Morena. Pero de nada les va a servir bajar la tasa interbancaria de 11% a 10.75%. Prácticamente no cambia las cosas. Pero este tipo de movimientos, el nivel de la inflación, el nivel de la tasa interbancaria a 24 horas de interés, es importante. Y luego ya entrarían otro tipo de cosas: creación del empleo formal, las estadísticas que mes a mes da a conocer el Seguro Social, del número de empleos formales alcanzados en el mes anterior, ya sea que hubo un incremento o hubo un decremento, se perdieron empleos, se ganaron empleos. Todos esos elementos, cuando uno conoce su significado, uno puede estimar lo que va a pasar en los próximos 3, 4, 5 o 6 meses. Porque en la economía y en la vida de los países, los cambios no son bruscos, no son tajantes así, son producto de una tendencia. Por eso, cuando se fortalece una tendencia, por ejemplo, en la caída del empleo formal, para recuperar el nivel que se tenía 3, 4 meses antes, tiene que pasar un tiempo que puede durar 2, 3, 5, 6 meses. Es decir, uno debe preverse de que va a perderse empleos, de que va a estar en una situación, etcétera, etcétera.
Pero ahí quien debe educar a los ciudadanos son los partidos, son las instituciones que tienen recursos, que pueden hacerlo. Sin embargo, como no hay una verdadera vida política en México, si no es puro cuento, hay puros actos de relumbrón y que acá la matraca y las camisas rojas, etcétera, ¿verdad? No, eso no es educar, eso no es hacer actividad política. ¿Qué hace la Fundación Rafael Preciado? ¿Qué hace la Fundación Colosio con su nuevo director? Porque estuvo ahí una persona que es un impresentable, José Nelson Murat Casado. Ahí duró 3, 4 años o no sé cuánto, compromiso político seguramente de Alejandro Moreno. Ese es el gran problema que tenemos en México, que los partidos no cumplen con su función educativa. Y eso es tremendamente negativo para un ciudadano ignorante que desconoce estas cosas. Por eso yo les pediría a ustedes que si conocen a su diputado, exíjanle al diputado que les explique estas cosas, que se junte con 15, 20, 30, 50, 100 ciudadanos. A ver, explíquenos eso, por favor. Y si no sabe usted, pues traiga a alguien, contrate lo que nos explique. De otra manera, ese nivel de ignorancia, de desconocimiento, opera en contra del ciudadano, del consumidor, del agente económico privado. Las cifras, comprender el concepto que las soporta y saber utilizarlas es un elemento de una fortaleza increíble para un ciudadano. De otra forma, vamos a estar en la oscuridad completa. Por eso yo les pediría, por favor, que traten de informarse. Sé que es difícil. Por ejemplo, si ustedes leen este boletín que emitió ayer la Junta de Gobierno, este comunicado de Banco de México, la Junta de Gobierno, pues hay párrafos que son ininteligibles. ¿Por qué? Porque está elaborado en un lenguaje para iniciados. Banco de México debería mejorar su comunicación y cuando digo mejorar me refiero a hacerla más clara para el gran público, pues. No todo el mundo es un especialista en cuestiones de política monetaria. México es un país con un nivel de ignorancia gigantesco en este tipo de temas, pues. Ahora, si Banco de México no cumple con eso que tiene que ver con la educación financiera, pues los partidos deben realizar esa labor. Pero ¿qué pasa en los partidos? Militantes, pues sí, son militantes, pero no acuden, no exigen, no se expresan. Bueno, pues por eso los dirigentes hacen lo que les da su gana, están buscando a ver a quién dejan o si repiten, etcétera. Por eso es que nuestro país está como está. Por esa razón, los efectos que eran positivos hace años para las marchas, las manifestaciones, los plantones, ahorita han perdido ya su efectividad. Vamos a entrar a una nueva era de un gobierno muy similar al que aguantamos durante 30, 40, 50 o 60 años. El PRI, que era el partido casi único, diría Salinas, donde el Ejecutivo controlaba al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Nos acostumbramos durante decenios a eso. Cuando llega la etapa democrática, pero no la alcanzamos a consolidar. ¿Por qué? Porque el ciudadano es valemadrista, apático. Por eso estamos enfrentando hoy esta situación. En esas condiciones, pues alguien me dirá, no, Ángel, no, hombre, ¿quién se va a poner a estudiar esto de la inflación y las tasas de interés? Ustedes, nadie más que ustedes. Si ustedes tienen un hijo que está estudiando economía, a ver, mijito, ven para acá, a ver, explícame eso de la inflación, ¿cómo está? A ver, explícame eso de las tasas de interés, ¿qué significa que baje o que suba? Y hay un concepto que algunos están utilizando ahorita, la estanflación.
La estanflación es la contracción de dos palabras inglesas, stagnation, que quiere decir estancamiento, e inflation, que es inflación. Entonces es un fenómeno económico muy interesante, es un proceso donde hay inflación con estancamiento, cuando todavía hace poco se pensaba que si había inflación eso movía la economía. No, ya hay varios periodos en los últimos 20 o 30 años donde hay estancamiento y al mismo tiempo hay inflación. Repito, pues, no es fácil esto, pero hay que hacerlo, hay que prepararse, porque si no entienden ustedes, si no se informan ustedes, nadie va a venir a informarles. Nadie. En fin, aquí termina la parte correspondiente al editorial de Platica con Ángel. Gracias, nos vemos mañana para cerrar la semana, la primera donde ya estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes y hoy nos pasamos 16 minutos. Espero que mañana cerremos como lo hicimos ayer, exactamente en 1 hora. Nos vemos mañana. Gracias.